Gloria sea nuestro Dios. Damos gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos da este día de hoy, de estar en esta radio emisora para hacer la obra de nuestro Dios. No es por fama ni por dinero que tenemos este programa radial, es con el propósito de que usted sea edificado con la palabra del Señor. Ese es el único propósito, ser edificado con la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar meditando esta hora de la tarde en la palabra de nuestro Dios, bajo el tema, bendito sea el Señor, toda desobediencia es pecado. Ese es el tema esta hora de la tarde. Toda desobediencia es pecado. Libro de Santiago, bendito sea el Señor. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Ahí vamos a estar meditando esta hora de la tarde en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Toda desobediencia es pecado. Y dice la palabra de nuestro Dios esta hora de la tarde, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que sea el Espíritu de nuestro Dios trayendo el discernimiento de su palabra. Que sea el Espíritu Santo de Dios trayendo esa revelación de palabra. Bendito sea el Señor. Que sea el Espíritu de nuestro Dios trayendo ese discernimiento de palabra. Que sea Dios hablándonos por medio de ese Espíritu Santo. Toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia que usted quiera mencionar es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de nuestro Dios, que le es pecado. Toda desobediencia es pecado. Pero también dice la palabra de nuestro Dios que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, también es pecado. Eso nos dice el apóstol Santiago. Pero el verdadero apóstol que aparece en la palabra de nuestro Dios. Porque cuántos falsos se han levantado en los últimos tiempos, falsos apóstoles, falsos profetas, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuántos se titulan profetas en los últimos tiempos? Se titulan apóstoles, pero son apóstoles fraudulentos, dice la palabra de nuestro Dios, que se disfrazan como ministros de Cristo, pero son ministros de Satanás. Son ministros del diablo. Pero estos apóstoles del pasado, estos eran verdaderamente apóstoles que fueron nombrados por nuestro Señor Jesucristo. Pero los apóstoles de los últimos tiempos, que supuestamente son apóstoles, no tienen el llamado de Cristo para saber que son apóstoles. Los profetas que se dicen ser profetas en los últimos tiempos no tienen el llamado de Cristo para decir que son profetas. No hay ni un libro escrito en la Biblia que ellos hayan escrito que hayan sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora cualquiera se nombra ser apóstol. Ahora cualquiera se nombra ser profeta. Y la palabra de Dios dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El que es lobo se viste de pastor, se viste de evangelista, se viste de apóstol, se viste de profeta, se viste de ministro, pero son ministros de Satanás. Son ministros de Satanás. No son como los apóstoles del pasado, bendito sea el Señor, que fueron hombres sufridos, que no andaban en un buen carro, no tenían buena casa, no tenían amor, no tenían bienes terrenales, pero estaba el Espíritu Santo de nuestro Dios con ellos. Ahora la gente le cree a aquellos que supuestamente dicen ser profetas, apóstoles, porque tienen buen carro, porque tienen buena casa,
porque visten bien, porque tienen facilidades económicas, pero ahí no están los frutos del cristiano. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de nuestro Dios. Verdaderamente podemos decir que el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, escrito, bendito sea el Señor, por un verdaderamente apóstol, no por un titulado por los hombres apóstol, porque hoy los hombres titulan a otros como apóstol, pero Cristo no los ha llamado. Cristo no nos ha llamado a ser apóstoles. No han visto ni a nuestro Señor Jesucristo como primer punto para ser apóstoles. No tienen los 9 dones del Espíritu. No han levantado pero ni una obra. No ves si ni se congregan, con ni más van a ser apóstoles, con ni más van a levantar obras. Pero de este que está escrito en esta palabra, podemos decir que verdaderamente era apóstol. El apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia, todo lo malo que nosotros podamos pensar, podamos ver, escuchar, hablar, hacer, toda desobediencia es pecado. Pero también saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado también, bendito sea el Señor. Usted pudiendo aceptar a Cristo y no lo hace, está pecando porque está rechazando la salvación, está rechazando al Hijo de Dios. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque usted diga que usted está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que está en el pecado, el que está en lo malo, el que está en la maldad, en la desobediencia, ese está muerto espiritualmente. Ese está muerto espiritualmente, porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está muerto en sus delitos y pecados. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda desobediencia es pecado. Todo lo malo que nosotros pensamos, que nosotros miramos, escuchamos, hablamos o hacemos, es pecado. Pero también saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado que usted sabiendo que si acepta a Cristo, usted va a escapar de la condenación eterna. Usted va a escapar del infierno, de ese sufrimiento, de ese lugar de tormento. Usted sabiendo y no se arrepiente y no busca a Cristo y no le entrega su vida a Cristo, verdaderamente usted está pecando, estamos pecando por no querer hacer lo bueno. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado a usted y a mí saber hacer lo bueno y no hacerlo. Todo el mundo conocemos lo que es bueno. Todo el mundo conocemos lo que es malo, lo que es bueno y lo que es malo. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Pero también hay otra palabra en Isaías capítulo 5, versículo 20, esta hora de la tarde. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Pero los verdaderos profetas que estaban escritos en la palabra de nuestro Dios, los profetas que hay en los últimos tiempos, son profetas vividores del Evangelio. Los apóstoles de los últimos tiempos son vividores del Evangelio, que predican por fama, por dinero, cobran por orar por los enfermos, cobran por una campaña
campaña evangelística. Esos no son ministros de Cristo, esos son ministros del diablo. Estos profetas que están escritos en la palabra de nuestro Dios, estos profetas no tenían un buen carro, no tenían una buena propiedad, una buena casa, pero estaba la presencia de Dios en ellos, estaba el Espíritu Santo de Dios con ellos. Isaías capítulo 5, versículo 20. Estos profetas, la palabra que Dios les revelaba, esa palabra ellos la soltaban de su boca como Dios se la revelaba. Pero los profetas de los últimos tiempos lo que profetizan son prosperidad, prosperidades materiales. Eso es lo que profetizan a la gente. Pero los profetas que en verdad fueron llamados por Dios, esos reprendieron el pecado, lo amonestaron y no se vendieron. La palabra que Dios ponía en sus labios, esa palabra tal como Dios se la daba, ellos la soltaban. Bendito sea el Señor. Toda desobediencia es pecado. Todo profeta que se dice ser profeta, pero Dios no lo ha llamado y Dios no le ha revelado nada, no ha visto ni una visión, ni una profecía, pero él está inventando de su corazón para tratar de agradar al hombre, para tratar de agradar a la gente, pero Dios no les ha hablado. Tienen problemas con Dios, porque toda desobediencia es pecado y la mentira es pecado. Decir, dice Jehová, y Dios no le ha hablado, porque está viendo una visión y no está viendo nada, está mintiendo, y toda desobediencia es pecado. Isaías capítulo 5, versículo 20, esta hora de la tarde. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 5, versículo 20. Aquí hay otro punto, que hay de los que a lo malo dicen bueno. Esta palabra es diferente a Santiago 4:17, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, nos es pecado. Pero también decirle a lo bueno malo, también es pecado. Hay de a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tiniebla, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta palabra es diferente. Aquí está dando a entender que si nosotros a lo bueno le decimos malo, estamos pecando. Pero bien que a lo malo le decimos bueno y creemos que estamos bien. Esta palabra es para cuando también caemos en el adulterio de adulterar la palabra. No, hermana, no es pecado que usted ande en pantalones, no es pecado que usted ande toda ariteada, pintada, no es pecado. No es pecado que usted vista así, que usted se arregle así bonito para su esposo. No, no es pecado. Le dice, está adulterando la palabra de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno es pecado. Es pecado. ¿Cuántos se atreven a decir que no es pecado? No es pecado que usted mire partidos de fútbol. No es pecado que usted mire novelas. No es pecado que usted mire películas mundanas. No es pecado. Eso le dice el hombre que lo tiene cavilado Satanás. Ese supuesto pastor que lo tiene engañado el diablo, que está acomodado. Ese es el que le dice a usted que no es pecado que ande todo encalzonetado, sin camisa. El que te acomoda la palabra de Dios. Pero el que te corrige, el que te amonesta, el que te exhorta, a ese tú le dices legalista. Tú le dices santulón, legalista. Pero en aquel día haberán sorpresa, bendito sea el Señor. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es cristiana, pero todavía viste como vestía antes, de venir a Cristo, usted todavía le falta convertirse. Porque una cosa es estar arrepentido, pero otra cosa es estar convertido. Bendito sea el Señor. Pues el que viene empezando poco a poco, Dios va haciendo la obra en él. Pero quiere aquella cristiana que lleva años de estar en el Evangelio, de aquel cristiano que tiene años de estar en el Evangelio, y muchas veces seguimos con las mismas mañas de antes. Todavía la hermanita no quiere dejar la vieja mujer, el hermanito no quiere dejar todavía el viejo hombre, y sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Toda la desobediencia es pecado, hermano, porque es pecado ver novelas, porque es un sentir de la carne, y el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que aprende la mujer en la novela? Aprende a ser adúltera, aprende a ser fornicaria, aprende a pagarle mal a su esposo, aprende a ser chismosa. Pero como el pastor le ha dicho que no es malo que mire novelas, le ha dicho al hermano que no es malo que mire películas, que no es malo que mire partidos de fútbol, que no es malo que mire cuántas cosas de esta tierra, que hacerlas es que es malo. Hermano, usted puede jugar pelota, no es pecado, así lo aconseja el que tiene a Satanás metido en su corazón, que lo tiene acomodado el diablo. Esos son ministros de Satanás, porque el que está acomodado, ese juega iglesia contra iglesia. Los tiene enredados el diablo, los tiene enredados Satanás. Hay otro punto que el que está acomodado le dice: si su esposa le fue infiel, por causa de la infidelidad usted puede divorciarse y volverse a casar. Esa es mentira del diablo, esa es mentira del hombre, es un engaño de Satanás. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. La palabra de Dios dice que si en vida se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre para casarse, pero hasta que haya muerto. Pero si su esposo todavía vive y usted está en adulterio, usted no puede divorciarse, no puede volver a casarse, porque esa es mentira del hombre, mentira del diablo. Si usted lo hizo, ya lo tiene enredado el diablo. Toda desobediencia es pecado. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La palabra de Dios es clara, bendito sea el Señor. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Bendito Dios. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la Biblia: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Lavaos y limpiaos. La palabra de Dios dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra la que nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia, bendito sea el Señor. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Aquí no dice seguir haciendo lo malo, aquí dice aprended a hacer el bien y dejad de hacer lo malo, porque el que sabe hacer
hace le es pecado. Y también decirle a lo bueno malo también es pecado. Y decirle a lo malo bueno también es pecado. Toda desobediencia es pecado. Pero Dios nos está hablando con su palabra. Dios le está hablando a usted, le está hablando a mí. Nos está hablando esta hora de la tarde. Bendito sea el Señor. Si hay algo que estamos haciendo que no es agradable delante de Dios, hay que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Hay que aprender a hacer el bien. Bendito sea el Señor. Aprender a hacer el bien. Dejar de hacer lo malo, dice el Señor por medio de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Porque hay una palabra que dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántos han muerto por una hablada? Por una hablada han perdido la vida. Y oye la palabra de Dios cómo nos aconseja de una y de otra manera: que el que quiere amar la vida y ver días buenos, si no quiere fracasar en esta vida, dice que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Aquí nos aconseja el Señor por medio de su palabra: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Somos nosotros que vamos a tomar la decisión de apartarnos de lo malo, de apartarnos del pecado, de dejar de estar desobedeciendo a Dios. Hay cosas que no va a venir el Señor del cielo a quitarnos de nuestra vida. Hay cosas que somos nosotros que tenemos que dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Y la paz es Cristo. Cristo es la paz. Él es la paz, bendito sea el Señor. Él es el que trae paz a nuestra alma, paz a nuestro espíritu. Él es el que trae paz. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda desobediencia es pecado. Pero también decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo también es pecado. Y Dios nos está hablando de esta manera, bendito sea el Señor, para que nos corrijamos, para que nos pongamos a cuenta con el Señor. Para eso el Señor nos está corrigiendo por medio de su palabra. Y el propósito de nuestro Dios de tener este programa radial, bendito sea el Señor, es para que usted se alimente con la palabra del Señor. Usted que está escuchando la palabra de nuestro Dios, dele cabida a la palabra de Dios, dele cabida al Espíritu Santo de nuestro Dios, y el Señor hará una obra en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Él hará una obra en nuestra vida, porque Él es todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra que Dios nos ha permitido predicar esta hora de la tarde. Toda desobediencia es pecado. Por eso hay que hacer un esfuerzo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, de poder corregir nuestra vida y darle lugar a Dios, darle lugar al Espíritu Santo, para que Él complete una obra en nuestra vida. Poderoso sea el nombre de nuestro Dios.